Amigas, amigos, saludos a todos que nos miran por el canal de YouTube de la Embajada de México en Nigeria. Estoy acompañado del escritor mexicano Iván Nuriel Atanasio Medellín, el creador de la serie Miradas. Si no la han visto, los invito a que la vean. Y vamos a abordar en este conversatorio precisamente los elementos fundamentales que dieron lugar a esta serie. Me presento, soy el embajador de México en Nigeria. Bienvenido, Gracias, embajador. Iván Uriel, Gracias. a este conversatorio que vamos a llevar a cabo para introducir no a las grandes figuras de la literatura mexicana, pero sí a las grandes figuras de la literatura nigeriana, porque Miradas tiene ese propósito, hacer converger a los literatos, a las literatas de ambos países. Nigeria está ubicada en África Occidental y se encuentra a 12,000 kilómetros de distancia de México. Por avión son 17,000 kilómetros, pero no obstante esta distancia, hemos encontrado en las letras unos paralelismos impresionantes entre los dos pueblos, entre las dos culturas, entre las dos necesidades de expresarse de los problemas sociales que han enfrentado ambas sociedades. Hemos tenido la fortuna de elaborar 10 programas gracias a la contribución del escritor mexicano Iván Uriel Atanasio. Y la verdad es que no vamos a abordar mucho de cada uno de ellos, pero sí quiero mencionarlos. Tenemos figuras dentro de la serie como Wole Soyinka, Molara Ogundipe, Elechi Amadi, Flora Enwapa, John Paper Clark, Zulo Sofola, Chinua Achebe, Buchi Emecheta, Amos Tutuala e Ifeoma Ojoke. Escogió muy bien sus escritores. Iván Uriel lo hizo de manera muy balanceada. Tenemos 5 hombres, 5 mujeres, 5 hombres, 5 mujeres que han venido a mostrarnos caminos donde problemas de tipo social se manifiestan en sus expresiones como una herencia colonial hace que haya una transformación en sus pensamientos, cómo obligan, y básicamente las 5 escritoras que escogió fueron escritoras que se plantean con mucha precisión sobre la necesidad de las mujeres de alcanzar sus espacios, de luchar contra el patriarcado, de hacer que haya una valoración. Y aquí es muy interesante que nosotros entremos a distinguir esas diferencias conceptuales entre los escritores mexicanos, los escritores nigerianos, cómo cada uno visualiza, ¿sí? Sin entrar en los detalles, tal vez, porque sí los invitamos. Van a estar viendo ustedes a lo largo de este video una serie de direcciones donde incorporarán, si les llama la atención alguno de estos autores, los programas, y yo espero que vean todos y cada uno de los programas, pero como problemas sociales, eso fue lo que más me llamó la atención. Dentro del espacio tan interno de cada uno de los países, se vuelven tan comunes, como las miradas, se vuelven percepciones de transformación cultural. Nigeria tiene 230 millones de habitantes. México tiene 130 millones de habitantes. Tenemos diferencias en términos de vida independiente, ciertamente, donde 230 millones de habitantes apenas se independizaron en el año de 1960, mientras que nosotros pues, ya tenemos 214 años de vida independiente. Eso hace toda una transformación de las mentalidades, de la creación de instituciones, y la lucha tan necesaria que los escritores quieren plantear en términos del trabajo. Entonces, esta es una breve introducción y le doy la palabra a la escritora Noriel para que nos vaya diciendo desde su perspectiva. Embajador, un gusto estar nuevamente juntos. De verdad que el embajador Alfredo Miranda fue muy importante para detonar miradas en diferentes países y, por supuesto, miradas Nigeria-México, México-Nigeria, que es un espejo reflejo entre las y los autores de ambos países. Seleccionamos 10 escritoras y 10 escritores
tanto de Nigeria como de México, para poder realizar este ejercicio de literatura comparada y poder encontrarnos sobre todo en la reflexión del día, la noche, la vida, la muerte, el amor y la esperanza. También la reflexión desde el activismo, la reflexión, por supuesto, desde las luchas sociales y la reflexión de la condición humana que nos lleva a comprendernos y a vernos reflejados desde ese latir del corazón que se expresa a través de la literatura, a través de la poesía y sobre todo a través de cada una de estas palabras que nos llevan a viajar por ambos países y encontrarnos en la riqueza extraordinaria de Nigeria, un país que a mí me apasiona, un país que realmente tiene un corolario increíble de literatura, de expresión artística, pero también de una gran lucha y un tesón enorme desde el corazón mismo, desde cada una de las expresiones culturales del folclore y cómo nos encontramos con México en esta extraordinaria riqueza cultural, en la expresión musical y también en la expresión tanto religiosa, espiritual, como del alma. Y eso es lo que nos ha llevado a Miradas. Pues bien, vamos a dar inicio a este conversatorio donde iremos simplemente mencionando algunos de los autores. Estamos muy contentos de que nos sigan. Esta iniciativa surge gracias a el esfuerzo de Iván Uriel y haber escrito sus obras. Días de Aliento fue su última obra, pero es parte de un ejercicio previo que busca hacer una trilogía con la apología del encuentro, con obras como El Surco, El Ítamo, El Muro, y ahora nos explica, por favor, de qué se trata. Pero él me dice, quisiera llegarme a la comunidad mexicana, y yo eso lo valoro mucho, se lo agradezco en serio, porque el resultado de este video justamente es este esfuerzo que ha realizado usted para propiciar ese acercamiento de las miradas de autores mexicanos y autores nigerianos. Por favor, reciba mi reconocimiento. Y si usted nos ilustra un poco sobre sus obras, se lo voy a agradecer. E iniciamos, de hecho, con la primera cápsula que fue Días de Aliento, donde hacemos un viaje a través de las novelas que he publicado, especialmente la trilogía Apología del Encuentro, que aborda las relaciones humanas desde la migración universal, desde mi experiencia migrante, desde mi experiencia también como escritor niño, que comienza a escribir precisamente por la migración, y a través de los años publicar El Surco, El Ítamo y El Muro. Y desde Días de Aliento, que se escribe en la pandemia, tiene una relación directa con Miradas, porque justo en la pandemia que estaba fuera de México, se da también el origen de muchas de las actividades en línea y presenciales que realizamos con diferentes embajadas, y en este caso con la Embajada de México en Nigeria, y sobre todo con esa pasión que nos lleva, embajador, para explicarnos muchos de los fenómenos que nos rodean, pero sobre todo Miradas, el mensaje que lleva, además de las miradas entre las y los escritores, es un mensaje de esperanza desde las letras mexicanas, desde las letras nigerianas, a través de la reflexión de la condición humana. El primer capítulo que inicia la serie de miradas es precisamente centrándose en un escritor nigeriano, Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura del año de 1986, Yoruba, que es un maestro en las letras. Cuando yo digo Yoruba, quiero simplemente precisar que estamos hablando de una de las culturas que tiene Nigeria. Nigeria tiene 430 diferentes grupos indígenas y tiene 550 diferentes lenguas. Yoruba es una población muy amplia, de 60 millones de personas. Los números son muy amplios, pero no solamente esto. Estamos hablando de una idiosincrasia. Estamos hablando de una forma de vestir, de una forma de hablar, de una forma de relacionarse, de una interacción. Por eso, esta cosmovisión de la que siempre habla en los videos el escritor Iván Uriel resulta muy aleccionador cuando uno logra ver este tipo de cambios entre, ya iremos hablando de otras culturas, pero los yorubas, por ejemplo, ahora están en el poder, ¿sí? Y están en el poder gracias a esa capacidad de son, de hacer negocios. Tienen unas simplificaciones muy importantes. Pero, por favor, no quiero hablar más en este conversatorio porque quiero dar parte a que nos diga qué fue su primera impresión después de haber hecho el trabajo de análisis para el primer capítulo. Sí, el primer capítulo, embajador, hablar de Wole Soyinka es hablar de una voz extraordinaria de las letras africanas, una voz que resuena, que ha tenido una gran influencia, que además visitó México y que tuvo grandes discursos en México. El maestro Wole Soyinka
él mismo se expresó de Octavio Paz como un referente y por ello es que hicimos Miradas con la obra de Octavio Paz, también Premio Nobel de Literatura. El maestro Wole Soyinka es sin duda para mí esa voz nigeriana que no solamente detona desde la reflexión, sino que genera más reflexión sobre la cosmovisión de los elementos que hemos mencionado, especialmente la cosmovisión de la resiliencia ante los momentos y los conflictos. Por supuesto, la voz de Wole Soyinka resuena en los años 60, 70, en el Nigeria independiente y por supuesto en todo lo que deviene la reflexión de la colonia, la reflexión de todas las luchas que han llevado al pueblo nigeriano y la consolidación de una identidad. Y él ahora acerca de este múltiple universo, este universo infinito de la cultura, del folclore y al mismo tiempo de la reflexión, no solamente de los vínculos sociales, sino de la comunidad, cómo se expresa la comunidad. Por ello, la voz de Wole Soyinka, la poesía de Wole Soyinka, es una voz que habla desde el alma, que se encuentra en otras almas para ser una comunidad. Y la verdad es que siendo de estos 10 escritoras y escritores que se identificaron en la serie Miradas, siendo uno de los escritores vivos, activista todavía, cuya voz se escucha, cuya voz resuena en el sistema político nigeriano. Es muy interesante ver cómo sigue creando debate al interior de Nigeria. Así que, bueno, pues pasaremos ahora a nuestro siguiente escritor. Eleche Amadi genera una gran cantidad de trabajos orientados hacia esos valores tradicionales, a esa cosmovisión, sobre todo con esta ruptura de la etapa precolonial y la etapa postcolonial. Pero como no soy el experto yo, aquí usted tiene que entrar a decirnos qué le pareció la elaboración de este capítulo, Iván Gabriel. Embajador, Elechi Amadi es sin duda una figura referencial de la literatura africana, de la literatura de Nigeria, y explora temas tan importantes como la espiritualidad, la religión, los usos y costumbres, las tradiciones, el folclore y también el apego a la realidad desde la literatura para generar o construir o crear una realidad alterna. Y ello es en lo cual encontramos el espejo reflejo con el gran escritor mexicano Juan Rulfo y por supuesto la obra maestra de la literatura mexicana del siglo XX, Pedro Páramo. Por ello, este es sin duda uno de los episodios que me apasionó por la cercanía que tengo y que tenemos muchas y muchos mexicanos por Juan Rulfo y por supuesto por Pedro Páramo. Y en el caso del maestro Lecha Amadi, adentrarnos precisamente en la reflexión de la identidad, de la esencia y de la búsqueda de estos elementos que nos configuran desde los símbolos y los significados y también de una literatura que se crea a través de los vínculos, en este caso en la literatura de la independencia de Nigeria, como una identidad muy importante, y también en el caso de Juan Rulfo, como de otras y otros escritores en los años 50 y 60 en América Latina, en el boom latinoamericano, en la nueva novela latinoamericana, cuando las novelas latinoamericanas se escriben desde América Latina. Y tienen también esa identidad desde América Latina hacia el mundo. En el caso del maestro Juan Rulfo, en crear desde la perspectiva, desde el lenguaje, crear un nuevo lenguaje, crear un entorno, crear un ambiente y también una voz que parte desde diferentes dimensiones, desde las sombras, las voces de los muertos, de los vivos que se unen a través de una nueva realidad y desde la esperanza. El Amadi es uno de los grandes escritores africanos que llevan la esperanza desde la reflexión de la cosmovisión, como lo vimos con Wole Soyinka, y sin duda Elechi Amadi considero es quizá uno de los escritores que más influencia ha tenido de Nigeria en el mundo a través de la publicación de sus diversas novelas y por supuesto a través de encontrarnos en los paralelos de los sentidos y significados de nuestra cultura. Me parece importante destacar que Leche Amadi representa a otra cultura, la cultura Igbo, una cultura también muy importante que se ubica fundamentalmente en el sur de Nigeria y que ha dado grandes artistas, grandes escritores y que tiene en esta rescate de tradiciones sus propios signos y símbolos que hacen un contraste con este rico multiculturalismo nigeriano, porque no existe la palabra homogeneidad en Nigeria. Hay un gran contraste, hay grandes niveles en términos culturales, hay una serie de figuras muy importantes en la diferente jerarquía. Cuando uno se pregunta, ¿por qué los nigerianos usan diferentes sombreros? Bueno, pues este sombrero y estas gorras y los colores muy particulares de ellos
significan diferencias culturales. Ellos se saben identificar al verse por su atuendo. Ellos saben identificarse porque hablan diferentes idiomas, por justamente tienen, como nosotros los mexicanos, entonaciones diferentes de las propias, de las mismas palabras. Entonces, resulta un interesante ejemplo de la cultura Igbo. Clara Gondipe hace una aportación muy importante a la visión del feminismo y crea inclusive un concepto que tiene que ver con su relación hacia la visión de la mujer en función de la transformación que hace y que debe hacerse en Nigeria. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos patriarcales, hay una serie de elementos de la sociedad inmersos donde la mujer es sometida y sobre todo en el siglo pasado, donde la mujer tiene una carga social muy fuerte porque es la que tiene hijos, la que los cuida, la que trabaja muchas veces trayendo leña, la que busca generar. Entonces, esta visión que tiene el capítulo de miradas nos permite identificar justamente con Rosario Castellanos un paralelismo de cómo se hace, cómo surge esa inquietud, viendo grandes diferencias en lo local. Sí, embajador, es muy interesante porque Modaro Gundipe es una voz extraordinaria, reconocida y por supuesto que ha generado gran reflexión desde el feminismo, que ha llevado el estiguanismo, esta reflexión del feminismo para África, desde África, en esta reflexión de que muchos de los temas del feminismo en torno al feminismo occidental o de otros países, Modaro Gundipe lleva la reflexión del feminismo desde las mujeres de África hacia su propio entorno, su propia realidad, su propio contexto. Y en ello encontramos también el reflejo con Rosario Castellanos, que aborda lo femenino en diferentes ensayos, por supuesto, Mujer que sabe latín, que es muy importante también dentro de toda la reflexión femenina en México en los años 60, 50, 60, 70. Y Rosario Castellanos, que también fue diplomática, por supuesto, tiene esta gran reflexión desde la literatura. Actualmente ya se han inaugurado las universidades Rosario Castellanos en México y es muy importante esta reflexión. Y Molara Ogundipe, que es esta voz tan fuerte, tan sólida que en los años 60 no solamente genera esta revolución cultural, sino también la reflexión permanente sobre el rol de la mujer, el papel de la mujer, el empoderamiento de la mujer y también las posiciones tanto de poder como de reflexión académicas que se han generado a través de la reflexión de Modaro Gundipe. Es sin duda una muestra de cómo la literatura, de cómo las letras, la reflexión académica genera esta transformación y estos cambios sociales a través de la palabra y de la acción cuando se unen. Modaro Gundipe sin duda es un gran ejemplo de ello. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Molara Gundipe significa para la política exterior feminista de nuestro país una aportación de elementos que debieran tomarse en cuenta en lo que es nuestra equidad de género. Totalmente. Lauren Huepa es una escritora nigeriana que trabaja por lanzar una idea del feminismo donde, en lugar de contraponerse con el género, lucha porque al interior les sean respetados sus valores y tengan acceso a la sociedad. Tal vez es una visión primigenia del feminismo, pero es una voz necesaria que tuvo que hacer como la primera mujer editora, por ejemplo, en inglés de sus obras. ¿Qué piensa, escritor? Sí, embajador Florón Guapa, sin duda es una voz que resuena, por supuesto, desde el desafío de las mujeres en África, el desafío de las mujeres en Nigeria, y ella precisamente aboga por ello, desde los derechos humanos, desde los derechos de la mujer, desde entablar un diálogo para generar también la reflexión desde las estructuras familiares y valorar también el posicionamiento tanto en los grupos de poder, tanto del trabajo y de las obras publicadas por las escritoras en Nigeria y en África. Y ello nos lleva con una gran pasión, Florón Guapa, sin duda, por reflexionar, no solamente generar además una influencia muy fuerte en el feminismo de África y en el feminismo de Nigeria, aunque ella no se asume como feminista, es sin duda un baluarte del feminismo en el mundo y por supuesto también es un baluarte de estos roles que se tratan de deconstruir, es decir, ella busca deconstruir diferentes posicionamientos, tanto de la sociedad, tanto de la cultura, para poder abrir nuevas expectativas y plantear nuevos horizontes en el rol de la mujer, en el empoderamiento de la mujer y sobre todo en el respeto a los derechos de la mujer en todo sentido en África y también desde la familia.
ello es fundamental para podernos ver reflejados en la obra de Flor Guapa. Y en el capítulo Embajador unimos la reflexión de María Enriqueta Camarillo, que tiene una historia fantástica. Ella comienza a escribir muy pequeña en diferentes aristas del arte y de la vida cultural en México a principios del siglo XX, y después migra, y desde la migración hace una reflexión también del posicionamiento, del rol y no solamente de la nueva dimensión cultural, del nuevo paradigma cultural, sino del cambio cultural desde la mujer, desde la reflexión de la mujer, y lo hace también a través de su novela El Secreto. Flor Guapa es otro ejemplo de la cultura Ibo, es otro ejemplo de esa voz que quiere dejar a un lado la marginación de las mujeres. Ahora hablemos de John Piper Clarke. Es un escritor nigeriano que vive la guerra de Biafra, que la expresa de la manera de esta lucha social, de esta búsqueda de emancipaciones políticas internas por los conflictos que se dan justamente, y logra trascender, hace una, no solamente en Nigeria, sino internacionalmente, y por esa razón el capítulo se vincula con Fernando del Paso. ¿Cómo estuvo eso? Así es, embajador. Ha mencionado algo muy importante en el caso de John Pepper Clarke, toda la influencia que tiene desde el estudio de la historia a través de la literatura también. Es decir, él aborda diferentes elementos de los conflictos sociales, de los conflictos que nos llevan a entender no solamente los cambios históricos, sino también los cambios dentro de la comunidad a través de la historia, el entorno y el contexto. Y en ello nos encontramos en la obra del extraordinario Fernando del Paso, quien a lo largo de su vida, a lo largo de estas novelas que entregaba cada 10 años, nos presenta diferentes visos de momentos históricos de México, o en el caso de Palinuro de México, un viaje a través de toda la historia de México, fantástica desde la perspectiva de un médico o un estudiante de medicina que disecciona toda la historia, o también nos encuentra, por supuesto, en esta otra obra referencial, como lo es la exploración de un momento específico desde voces que aparecen y desaparecen a través de la historia del maestro Fernando del Paso, o también Noticias del Imperio a través de una voz protagonista de un suceso histórico. El maestro John Pepper Clarke precisamente explora la realidad, desde la realidad toma las historias de la vida misma para reflejarnos el entorno histórico y también plantear al horizonte nuevas perspectivas políticas, sociales, y es por ello que su influencia también es y resuena en los sistemas políticos. La política exterior de México se vería muy beneficiada de adentrarse al conocimiento de Zulo Sofola, porque aporta elementos novedosos en términos no solamente del respeto de la mujer, sino de las tradiciones, de la forma en la que se genera la modernidad y esa transición. Y cuando decimos modernidad, tendríamos que estar entendiendo cabalmente cómo una sociedad que vivió una época colonial bastante dramática luchan por expresarse. Pero entonces son una simbiosis de una lengua oficial, más aparte sus propias lenguas, más aparte la forma en la que ellos internamente han hecho cosas, se han acostumbrado a desarrollarse, cómo es. Entonces, Zulo Sofola en el ámbito rural mexicano tiene una gran aportación. Y bueno, pues la verdad es que el capítulo con Elena Garro estuvo muy equilibrado, ¿verdad? Embajador, realmente a mí me gusta mucho la reflexión de Zulu Sofola, porque sin duda es una voz que nos lleva desde la reflexión del papel de la mujer, del empoderamiento de la mujer, y también al mismo tiempo la reflexión y el respeto de los derechos humanos en una voz femenina que resuena, y una voz de las mujeres que inspira a otras escritoras. Es decir, Zulu Sofola es una generadora de literatura, de arte, y también una generadora desde el teatro, desde la dramaturgia. Y por ello es que la unimos con otra voz en América Latina y otra voz en nuestra lengua hispana y también en México, que es sin duda Elena Garro. Elena Garro, que es un referente extraordinario de la difusión cultural, de la difusión literaria y sobre todo del teatro, una promotora incansable del teatro, y que es sin duda una de las grandes escritoras mexicanas y que ha tenido una influencia impresionante, especialmente en el siglo XXI. Me atrevo a decir que es una de las grandes escritoras mexicanas que del siglo XX ha tenido una gran influencia, y por supuesto esta influencia también la tiene Zulu Sofola en la creación de nuevas perspectivas desde la literatura, de nuevas perspectivas de las escritoras en África y de las escritoras en Nigeria. Zulu Sofola es esta voz que resuena no solamente al explorar las diferencias que existen entre las diferentes culturas y cosmovisiones
que se pueden encontrar en Nigeria, sino sobre todo en África misma. Es decir, hace una reflexión de los símbolos, de los significados, de las identidades y al mismo tiempo en esa búsqueda de la identidad encontrarse en el espejo reflejo. Por eso para Miradas, sin duda, la obra de Zulu Sofola encuentra sentido en el título mismo de nuestra serie Miradas. Pues sin duda, Chinua Achebe es uno de los grandes de la literatura nigeriana, africana y mundial. Tiene un trabajo tan rico, tan variado, porque hace justamente esta presentación de las tradiciones, de cómo viven en las comunidades, en un inglés excelente, pero con el uso de proverbios, con el uso de aspectos muy locales que hacen ver la riqueza de la cultura. Este capítulo con Sabines, la verdad que fue sensacional y yo les invito, si no lo han hecho, a que busquen su obra, fundamentalmente Things Fall Apart, porque genera esta cosmovisión africana de una riqueza que uno se pone a identificar y a ver cómo se vive y cómo vivieron y cómo se generan esas relaciones interpersonales africanas. Como nosotros los mexicanos, es el núcleo, la familia es el núcleo, la vinculación de seres humanos, de cómo se genera. Totalmente, sin duda, Chinua Achebe es un referente de la literatura universal, como lo ha mencionado, y por supuesto, no solamente desde la perspectiva literaria, sino desde la reflexión cultural de Nigeria y por supuesto de África en el mundo. Él hace un análisis muy interesante de los fenómenos políticos, de los entornos y contextos que se presentan en los diferentes, no solamente en las diferentes circunstancias históricas, sino que además presenta perspectivas de la cultura desde la cosmovisión, desde la religión, la espiritualidad, el folclore, las expresiones culturales, las festividades, y hace un análisis desde el individual hacia el colectivo y desde la persona como sentido y significado, como concepto, hacia la comunidad. Y en estos vínculos aparece la familia, por supuesto, y en estos lazos y en estos vínculos, la extraordinaria riqueza de la reflexión cultural que hace Chinua Achebe, y por ello es un referente sin duda también de la deconstrucción desde la perspectiva de la literatura y de la construcción de tendencias y también de perspectivas literarias hacia el devenir. Y en ello nos encontramos en un capítulo que sin duda es muy especial, con la poesía de Jaime Sabines, que también explora, por supuesto, no solamente los vínculos, los pueblos originarios, sino la perspectiva del amor, la perspectiva de las relaciones humanas y la perspectiva también de los afectos, es decir, el afecto que se expresa, el apego que nos genera nostalgia, melancolía, y en ello también aproximarse a los sucesos históricos, en este caso desde la poesía, en este caso desde las relaciones humanas, y Chinua Achebe desde toda la cosmovisión cultural. Sí, capítulo de Miradas que evaluó, analizó, leyó a profundidad a Buchi Emecheta, ¿qué le deja de comparativo con el feminismo mexicano? Es impresionante estudiar a Buki Mecheta porque realmente, embajador, es apasionante la voz que ella tiene como una voz que resuena de las mujeres en África, pero lo hace de una perspectiva que analiza los movimientos sociales, especialmente las consecuencias del colonialismo y el postcolonialismo africano, y plantea nuevas perspectivas de la estructura de la familia, de la estructura de la comunidad, y ello es apasionante porque lo que ella hace es precisamente en esa deconstrucción que hemos hablado de muchos de los parámetros, de muchas de las improntas sociales y culturales, ella disecciona precisamente las estructuras sociales en diferentes perspectivas y nos plantea nuevas perspectivas de los roles, tanto de la mujer como de la familia, y al mismo tiempo de la mujer dentro de la política, de la mujer dentro de la familia y de la mujer dentro del entorno social. Por ello es tan importante la reflexión que realiza Buki Mecheta y al mismo tiempo lo hace a través de sus ensayos, a través de los relatos cortos, a través de las novelas, es decir, lo realiza en diferentes perspectivas y hace también un análisis no solamente de los movimientos políticos, sino sobre todo de las relaciones interpersonales. Es decir, ella apega por la reflexión de la condición humana desde las relaciones entre las personas, entre los seres humanos, y en ello nos encontramos también en una denuncia social a través de la crítica social, de la deconstrucción social y también de plantear un escenario al devenir. Y en ello nos apasionó hacer este juego literario, esta perspectiva de la literatura comparada con una escritora que vivió en la colonia, en este sentido, la extraordinaria Sor Juana Inés de la Cruz. Y así analizamos las perspectivas de la literatura de Buki Mecheta de
la etapa colonial de Nigeria, la Nigeria independiente y también las consecuencias en la Nigeria postcolonial y en esta nueva perspectiva de la libertad desde las letras, porque ella aboga por la libertad desde las letras y también por una libertad desde las letras. Nos escribe toda una obra extraordinaria, la gran poetisa, la gran musa Sor Juana Inés de la Cruz, que sin duda es una de las escritoras más importantes de lengua hispana y por supuesto un referente del México que sin duda se convirtió en ese referente a través de abrazar la obra que ella realizó en la etapa de la colonia, pero que tuvo una gran influencia, por supuesto, en el México postcolonial y, por supuesto, en el México independiente. Y se sigue leyendo y releyendo su obra con una perspectiva del feminismo. Eso es fantástico cuando vemos cómo una obra escrita en un siglo tiene una repercusión en siglos al devenir. Y así Buki Mecheta será sin duda un referente, lo es en este siglo y lo será en los siglos al devenir, con una obra que explora sobre todo las relaciones humanas desde la cosmovisión de Nigeria. Amos Tutuola y Sergio Pitol se encontraron en un capítulo de Miradas y se vieron el uno al otro. Y Así resulta que es. se vieron cómo Tutuola sacaba estos ejemplos de unas tradiciones vinculadas con la fantasía, cómo genera figuras de lo imaginario, de lo irreal a lo fantástico, pero con base en una tradición oral, con base en una escritura muy llana, muy simple, que busca penetrar en el lector y que busca, dentro de este aspecto de la fantasía, generar una reflexión sobre su entorno. No, embajador, realmente, como mencionamos, Tutuola es un maestro de la metáfora, un maestro que nos explora desde una literatura extraordinaria los mitos, las leyendas, las tradiciones, el surrealismo, lo fantástico, a través de contarnos, precisamente en esa tradición oral que usted menciona, eh, una crónica de las culturas, de la cosmovisión, y es fantástico precisamente ahondar en Amos Tutuola y en su obra que es tan rica, tan vasta y al mismo tiempo que nos genera estos nuevos universos, estos nuevos espacios. Y para ello es muy interesante porque hemos hablado también de muchos escritores de Nigeria y escritoras que nos exploran la realidad desde la historia y también desde los hechos históricos. Amos Tutuola lo hace desde la construcción de una realidad alterna, desde la fantasía, desde la leyenda y desde nuevos espacios, ambientes, sabores, los sentires, los saberes y esta cosmovisión que habita en los pueblos originarios para volcarlos totalmente en una expresión cultural extraordinaria. Y ahí también hay un elemento fundamental que es el tema de la memoria y de la identidad. Y en la memoria, en este escritor desde la crónica, que también fue diplomático, el maestro Sergio Pitol, con nuestro premio Cervantes de Literatura, a quien también le dedicamos esta extraordinaria vista que él nos muestra al maestro, en este caso Amos Tutuola, como si el maestro Pitol hubiera hablado con el maestro Tutuola a través de la memoria, a través de la identidad, como hemos mencionado, pero sobre todo a través de los símbolos, de los signos y de la mitología que se expresa en el viaje, en la migración, en dejar aquello que nos configura para encontrarnos en nuevos horizontes y nuevos territorios desde nuestra propia cultura. Así nos encontramos en la obra del maestro Amos Tutuola. Estamos cerrando con Ifeoma Okoye, otra feminista nigeriana, escritora, donde vinculas la relación de lo personal, lo interpersonal, la familia, la educación. Hay una serie de elementos que ella se esfuerza por demostrar como necesarios a la sociedad nigeriana y al mundo para el crecimiento de la propia sociedad nigeriana. Sin lugar a dudas, es un ejemplo de cómo feminismo en los momentos en los que estamos viviendo en México son necesarios, debemos seguir trabajando por esa equidad de género y deberíamos de estar viendo cómo figuras icónicas desde el punto de vista mexicano como Elena Poniatowska le da una aportación a este capítulo, pero por favor, escritor Iván Uriel, cuéntenos su punto de vista. Muchas gracias, embajador Alfredo. Realmente explorar a Efemo Okoye y Elena Poniatowska en nuestra última entrega de Miradas fue para mí muy especial. Principio porque Elena Poniatowska para mí es un referente y también tuve la dicha de que presentara mi primera novela, El Surco, y yo he sido seguidor de algunas de sus obras con particular atención, especialmente El tren pasa primero, La noche de Tlatelolco, y también las biografías que ella nos ha entregado, porque la maestra Poniatowska es una maestra de la crónica
llegó a haber un momento en su vida que preparaba una crónica diario. Y es una escritora que es un referente extraordinario de los momentos históricos. Y así me encuentro también en la lucha que siempre ha sido constante y que sigue siendo activa desde lo que nos ha dejado en la escritura Ifeoma Okoye, por supuesto, una escritora que explora las relaciones interpersonales, como usted ha mencionado, y también hace un viaje interior. Eso es increíble. Ifeoma Okoye hace un viaje interior, una introspección, y después la plasma a través de la literatura, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de familia, en la lucha de las mujeres y también en la lucha por la educación, por tener acceso a la educación. Es en ello ella abre nuevas puertas y nuevos horizontes a tener acceso de toda la población a no solamente la información, al conocimiento, a la educación misma, sino también un acceso a poder publicar aquellos pensamientos, ideas que nosotros tenemos. Es decir, es una promotora de la palabra, es una promotora de la libertad a través de las letras. Por eso Ifeoma Okoye, sin duda, es una de las grandes referencias que nosotros tenemos de la literatura de Nigeria y de África en el mundo actualmente, con una gran perspectiva de género, de equidad, de igualdad y sobre todo de libertad. Y por ello, este capítulo para mí es muy especial y además es con el capítulo que cerramos la primera etapa de Miradas México-Nigeria, Nigeria-México. Muchas gracias por vernos, pero lo más importante es que el trabajo no termina aquí. Hemos, gracias a la aportación del escritor Iván Uriel Atanasio Medellín, puesto a su disposición programas muy particulares entre la relación literaria entre México y Guinea, entre México, Burkina Faso, México, República del Congo y México, Camerún. Iván Uriel Atanasio Medellín y Alfredo Miranda, les agradecemos su atención y esperamos les haya gustado este capítulo y por favor compártalo con sus amistades. Muchas